Un saludo a todos los moteros, también a todos los que se han unido al canal. Hoy vamos a hacer la comprobación y medición de las válvulas para saber cuándo están pisadas o descalibradas. Vamos a ver la holgura que tienen cada válvula. Si tu motor presenta problemas de compresión, falta de potencia, explosiones en admisión y en escape, no te pierdas este video y comenzamos. Bueno chicos, para comenzar lo primero que debemos tener son los calibradores para medir la distancia o la holgura que hay entre los botadores o buzo y el árbol de leva. Debemos tener, lo más importante son las mediciones que debe tener cada luz o cada abertura. En el caso de la Trek, en el manual nos exige en admisión 0.28 más o menos a 0.32 milímetros y en escape en 0.34 milímetros más o menos a 0.38 milímetros. La TNT tiene otra medida de 0.30 milímetros más o menos a 0.35 milímetros en admisión y en escape de 0.35 más o menos a 0.40 milímetros. La diferencia es muy poca. Podemos tomar cualquiera de las dos, pero vamos a tomar la TNT, que esta moto es TNT, y ese es el rango que aplica en el manual. Una vez que tenemos los calibradores y la medición del manual de la abertura, debemos rotar el árbol de leva en posición hacia arriba para poder medir exactamente la luz o la holgura que debe haber. Así que vamos a eso. Vamos a medir primero escape para que no se pierdan. Podemos medir las que están arriba, pero vamos a hacerlo lineal para que ustedes se den cuenta cómo se debe hacer. Y vamos primero por el pistón número 1, que si vieron el video anterior del problema de compresión de esta cámara, podrán saber que teníamos baja compresión en el pistón número 1 con escape y admisión. Aquí no podemos dar cuenta si está pisando las válvulas, si están descalibradas y qué debemos hacer al respecto. Vamos a mover y elevamos el árbol de leva para tener el mayor espacio en la medición. Buscamos el calibrador, como nos dice en el manual, en escape 0.35 a 0.40. Vamos a medir primero la menor y después seguimos con la mayor. Vamos a medir 0.35 milímetros. Vamos a comenzar por esta. Y vemos que no entra. 0.35 milímetros no entra. Revisamos la de al lado y vemos que tampoco entra. Así que buscamos una menor, porque el rango debería ser 0.35. Así que buscamos por lo menos una de 0.30. Vamos a probar con 0.30, pero el manual dice que lo mínimo en escape debe ser 0.35 milímetros. Así que vamos a probar
0.30 milímetros. Y si pasa, en 0.30 pasa. Y probamos la de al lado y nos damos cuenta que en esta no pasa. La válvula número 1 del pistón número 1 no pasa 0.30. El manual es 0.35. Que su holgura es de 0.30 cuando debería ser 0.35. Por supuesto, hay una abertura, aunque no sea la indicada, no podría presentar un mayor problema, pero si todas están súper descalibradas, vamos a tener ruido de válvulas. También vamos a tener un poquito de vibración en el motor si todas están descalibradas, pero ella puede funcionar con la abertura de 0.30 milímetros, aunque en el manual diga 0.35 milímetros. Pero lo ideal sería que tuviese su medición exacta. Ahora vamos a probar 0.25 milímetros en esta válvula que aparentemente no entra, tampoco entra 0.25. Vamos a probar con 0.13 milímetros. Y en esta válvula no pasa. Si no pasa, quiere decir que esta válvula está pisada. Por eso el problema que presenta de fuga de aire y fuga de compresión. ¿Qué es lo que debemos hacer en estos casos? Sacar todo el árbol de leva, sacar la pastilla que se encuentra en el buzo o el botador y cambiar la medición de la pastilla. Si el rango de la pastilla sería muy mínimo, habría que medirlo. De lo contrario, tendríamos que cambiar tanto la válvula como el asentamiento y la reparación de la válvula o una válvula nueva. Todo va a depender de la medición que tenga la pastilla. Eso sería una probabilidad, el cambio de la medición de la pastilla para que nos pueda dar la luz o la holgura exacta a 0.35 milímetros para que ella pueda rotar perfectamente y no tenga fuga de compresión. Así que vamos para el segundo pistón. Giramos, aunque podemos medir las otras que están arriba, pero vamos por pistón. Así no nos perdemos. Volvemos a medir con 0.35 milímetros. Medimos aquí la segunda válvula y vemos que no pasa. Tampoco pasa en esta válvula. La medición exacta de 0.35 milímetros no pasa. Y en la otra tampoco pasa. Si probamos la 0.30 milímetros, haciendo fuerza no pasa. Y en la próxima tampoco pasa. Así que vamos a buscar una menor. Y así vamos sucesivamente. Vamos buscando la menor hasta ver dónde pasa. Esta es la de 0.28 milímetros. Probamos y no pasa. Probamos en la siguiente y tampoco pasa 0.28. Ninguna de las dos pasa 0.28. El manual dice 0.35. Así que vamos a buscar todavía una menor, 0.18 milímetros. En esta sí pasa 0.18. Y en la de al lado
no pasa 0.18. ¿Qué quiere decir? Que esta está en una medición de 0.18 y esta todavía está cerrada. Si probamos con 0.20, aquí pasa. Ya sabemos que en la otra no pasa ni con 0.18. Si probamos 0.23, en 0.23 sí pasa. Y en la de al lado, por supuesto que no pasó con 0.18. Si probamos con 0.25, no pasa. Esta tiene una holgura de 0.23 milímetros. El rango debería ser de abertura de 0.35. La holgura debería ser. Está muy baja, quiere decir que está muy descalibrada, al igual que esta. Pero esta está pisando la válvula. Y esta pareciera que también está pisando la válvula. Si buscamos una de 0.13 milímetros, aquí sí pasa. En 0.13 milímetros pasa. 0.15 milímetros, que el espacio que hay entre el botador y el árbol de leva, aquí hay 15 milímetros, y el rango que hay entre el botador y el árbol de leva, 23 milímetros. Quiere decir que están muy por debajo del rango de la luz o la abertura, que debería de ser de 0.35 milímetros. Sí podría trabajar, pero evidentemente cuando esté girando vamos a tener mucho ruido en los taquetes o en las válvulas, en la cabeza. Vamos a presentar más ruido de lo normal. Así que tenemos una válvula pisada, una válvula demasiado baja, y todas las demás presentan mucha diferencia como para que funcione correctamente. Ahora vamos a girar el escape del pistón número 3. Así que medimos el tercer pistón con 0.35 milímetros y probamos. Aquí sí pasa correctamente. Y si probamos en la otra, aquí también pasa. Quiere decir que estas dos válvulas están correctamente con la luz y la abertura que deberían tener todas las demás válvulas. Esta pasa perfectamente. Estas válvulas están bien calibradas. Si probamos con 0.40 milímetros, está muy forzada, no pasa en 0.40 milímetros. Con 0.38 milímetros, hacemos la prueba y vemos que el rango de ella está entre 35 y 38 milímetros, que sería perfectamente el calibre que debe de llevar. Si probamos en la otra, también pasa perfectamente 0.38 milímetros. Quiere decir que estas dos válvulas están correctamente calibradas. La admisión debería estar entre 0.30 y 0.35 admisión. Probando con 0.30 admisión, pistón número 1, porque ya se encuentra arriba del árbol de leva,
probamos la primera válvula, su holgura y su espacio, y vemos cómo ella pasa perfectamente. Quiere decir que esta válvula se encuentra en el rango especificado por el manual. Si tocamos la segunda válvula y probamos, vemos que también pasa perfectamente. En el pistón número 1, admisión, las válvulas están perfectamente bien calibradas y no están pisando los botadores, o sea que lleva una luz de 0.30 milímetros. Así que vamos al pistón número 2, giramos. Podemos haber hecho el pistón número 3, pero para que ustedes vayan viendo, giramos para llevar la secuencia. Buscamos 0.30 milímetros y también en admisión el segundo pistón, primera válvula, pasa en 0.30 milímetros y también pasa 0.30 milímetros. Quiere decir que estas 4 válvulas en calibración se encuentran en perfecta calibración. El rango que dice el manual, la abertura que debe de tener. El tercer pistón, válvula de admisión 0.30, y vemos que también pasan. Estas válvulas de admisión se encuentran correctamente calibradas. En el lado del escape, el tercer pistón, las válvulas se encuentran también bien calibradas. Tenemos problemas de calibración en la válvula del pistón número 1, que se encuentra pisada. Esta en un rango mucho menor al que debería tener, al igual que estas dos. ¿Qué debemos hacer aquí? Cambiar las pastillas para buscar la holgura y el espacio para que el motor no pierda compresión y tenga un buen ritmo de funcionamiento y que no tenga un sonido de cabeza por las válvulas, como si sonaran los taquetes. Así que el problema está en estas 4 válvulas en calibración. Por supuesto, las válvulas podrían presentar fuga por el asentamiento o por la misma válvula, pero eso es ya por debajo de la cámara. Pero lo que significa calibración, estas 4 presentan problemas, y más esta que está pisada. Estas habrían que calibrarlas, cambiar las pastillas, sacar el árbol de leva, poner unas pastillas de menor tamaño, buscar la medida exacta para dejar la luz adecuada y dejarlas todas calibradas como las demás. Eso sería el paso que se debería hacer. Quiero que sepan que tengo otra cámara que montar. El próximo video será sacar esta cámara, reemplazarla por otra que ya ha sido calibrada y está perfectamente en funcionamiento, y después haré otro video arreglando la luz de cada válvula. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Espero que les sea de utilidad, así que nos vemos la próxima semana en un nuevo video. Yeah. Hold up. Get right with you.